Seguimos en el tema judicial y ya nos acompaña el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Doctor Saquicela, gracias por acompañarnos. Acabamos de escuchar los primeros pasos que empieza a dar el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Y le pregunto a usted lo que le pregunté a él. Esa imagen de ayer, en la posesión, de entrar a los jueces en conjunto, de entrar usted junto con él para la posesión, da una imagen de expectativa positiva de lo que puede pasar de aquí en más en la administración de justicia del país. Buenos días, Milton. Considero que existe expectativa en todo el país y particularmente en la función judicial. Y debo decirlo, una vez más, considero que hay aspectos históricos. Un pleno de la Corte Nacional de Justicia ayer en la Asamblea Nacional, acompañando a nuestro ex compañero y a hoy Wilman Terán, compañero magistrado, compañero judicial. Pero algo más, el Pleno de la Corte Nacional resolvió presentar la terna, sin perjuicio de que era mi atribución constitucionalmente, pero llegamos a una concertación. Eso lo decía, es un hito también. Es un hito histórico y lo más importante, créase, conversábamos ayer con la presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados y Jueces, decía, este es un hito histórico en la región. Por primera vez en el país, sobre todo, un magistrado presidiendo el Consejo de la Judicatura. Es decir, no un actor político, con respeto a los actores políticos, pero es un asunto judicial. Es un magistrado que preside el Consejo de la Judicatura. Ahora, hay un tema complicado con la función judicial, y usted lo sabe. El presidente Lasso en cadena nacional, y no es la primera vez que el presidente Lasso critica, cuestiona, pero ahora en cadena nacional fue muy fuerte con la actuación judicial en el caso de alias JR, por ejemplo. En ese caso particular, considero de que está errado el señor presidente de la República. Probablemente no tiene la información. Brevísimamente, hay un principio que saben los abogados del Ecuador. Sin acusación fiscal no hay juicio. Este ciudadano no tiene una acusación fiscal, no tiene ningún proceso penal en su contra, consecuentemente no hay razón para la privación de la libertad. Algo más, el SNAI, usted escuchaba hace un momento decir, presentó un informe de 299 documentos favorables justamente en relación al privado de la libertad. Los jueces tienen dos opciones, conceder la libertad prevista en la ley o negarla. ¿Sobre la base de qué? Del informe del SNAI. Entonces yo creo que aquí no existe en verdad una razón para cuestionar. Sin embargo, permítame hacer un llamado público. Yo creo que la inseguridad en el Ecuador preocupa sobremanera a los ecuatorianos. Yo voy a proponer, y lo hago ahora públicamente, lo voy a hacer por escrito, una invitación al señor presidente de la República, al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente del Consejo de Judicatura, flamante presidente doctor Wilman Terán, para hacer una mesa técnica y lejos, utilizo esta expresión coloquial, de dimes y diretes o de echarnos culpas a unos a otros, mostremos unidad del Estado para enfrentar la inseguridad que vive el Ecuador y qué es lo que preocupa y clama el país. Pero más allá de sentarse en una mesa, de exponer públicamente un mensaje de unidad y de diálogo, ¿qué buscarían? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Hay varios aspectos. Primero, y yo tuve la oportunidad de conversar con el señor director del SNAI. Sí, nosotros tenemos el ánimo de el presidente no debía haber sabido que el SNAI emitió estos informes que le favorecieron a ayude, porque si es que sabía, seguramente el presidente no salía en cadena nacional y seguramente echaba a los que tenía que echar. Probablemente tenga la certeza de que en este caso puntual, como ha habido irregularidades de jueces, también yo lo he manifestado y dicho que se juzgue en derecho. En este caso, yo creo que está errado, no tiene la información y yo le puedo demostrar con documentos lo que estoy expresando. Ahora bien, algunos aspectos que hacer. A mí me parece que en primer lugar, justamente el diálogo Consejo de Judicatura, presidente de la Corte y el SNAI. ¿Por qué? Porque hay varios componentes que se puede trabajar en derecho, coordinando interinstitucionalmente para evitar este tipo de problemas. Le pongo un ejemplo. El SNAI siempre tiene que dar informes que son el sustento de la resolución de los jueces para otorgar la prelibertad que está en la ley. Si es que hay una coordinación adecuada
del derecho, sin interferencia, créase que ese solo aspecto nos va a contribuir. Y yo he hablado ya en algunas oportunidades, adicional a eso, aspectos concretos que tienen que ver con protocolos de actuación y con reformas normativas, porque si hay aspectos legales que pueden provocar problemas a la justicia. Este puede ser un tema de la mesa que usted propone, doctor. Otro tema para ir, digamos, bajando los ánimos primero, porque el enfrentamiento entre funciones del Estado también genera desconfianza y también genera esa inestabilidad en el país. Usted siempre, y el país me habrá escuchado, yo he defendido la independencia judicial, yo he defendido la institucionalidad y la democracia. Ese es el resultado de una lucha de la Corte Nacional, que el doctor Wilman Terán, y con satisfacción lo digo, nuestro compañero, preside la judicatura. Siempre defiendo la institucionalidad, hay que ser democráticos y de derecho. Yo creo que debe mantenerse y siempre fortalecerse la institucionalidad del Ecuador. Por eso le digo públicamente al señor presidente de la República, tenemos que conversar en aras de hacer acciones concretas, sobre todo en materia de seguridad, que no es la atribución de los jueces, pero que podemos contribuir. Yo creo que eso es fundamental, eso hace bien al país. Y no tenemos que pensar en intereses personales, nosotros somos funcionarios para el beneficio de los ecuatorianos. Usted quiere sentarse junto al presidente de la República y decir también, digámoslo en términos de la calle, le coge la caña al presidente a esa convocatoria del Gran Acuerdo Nacional, que no solo tiene que ver con la política, además. Nosotros no tenemos que ver en la política en estricto sentido, pero los aspectos que competen a la justicia, por supuesto. No, y yo en lo personal siempre estoy proponiendo, soy propositivo, participo en el COSEPE, en el Consejo Consultivo de Relaciones Exteriores. Yo estoy sencillamente al margen de aspectos partidistas o políticos, pero cumpliendo como funcionario público que debemos ser responsables con el Ecuador. Es que no es de intereses personales, posiciones personales, enojos. Tenemos que conversar, dialogar y trabajar juntos como Estado por el país. Hoy la función judicial, justamente lo que usted decía, de esta muestra, una muestra de unidad, el Pleno de la Corte Nacional, el presidente del Consejo de Judicatura, el presidente de la Corte, a trabajar juntos por la justicia del Ecuador. Ahora que menciona el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, presidente, el COSEPE decidió no acatar la disposición de salida de libertad en primera instancia de alias Junior. Bueno, ¿qué? En el COSEPE está usted, el presidente, está la fiscal, está, me imagino que toda la entidad que tiene que ver con la seguridad, no sabían lo que estaba pasando. No se puede adoptar una decisión de no acatar resoluciones. Pero eso salieron a decir. Pues, sí. Diego Ordóñez, el secretario de Seguridad Pública, anunció lo que estaba pasando. Mire, las resoluciones y el tratamiento del COSEPE son reservadas y yo quiero ser respetuoso del derecho. Pero lo que sí le quiero decir es de que sin duda algunos aspectos se han tratado que preocupan por la inseguridad del Ecuador. Pero cualquier decisión que se adopte no puede ser otra sino en el marco del derecho. Eso sí le puedo decir y he de reiterar hasta el cansancio. Mi posición es de defensa del derecho y la institucionalidad. No puede ser de otra manera. Esto no es una virtud, pero cuando se rompe la institucionalidad de la democracia, parecería que es tan imperioso hablar de la defensa del derecho que podría ser una obviedad. Otra de las decisiones del COSEPE que la anunció el secretario de Seguridad fue que se haga pública una lista de 6 jueces que el presidente de Cadena Nacional dijo que estaban relacionados con la delincuencia, que no cumplían con el país, etcétera. ¿Usted estuvo ahí? Yo estuve allí. ¿Y estuvo de acuerdo en que pase eso? En lo siguiente, en derecho, yo creo que en efecto existen casos irregulares o cuando menos que tienen que ser investigados. Una vez más, en el marco de las normas jurídicas del derecho. De acuerdo, pero supuesto. En que se exponga en cadena nacional. No, porque eso no es el derecho. El derecho y el presidente en el COSEPE, y yo sé que el COSEPE es un ente reservado, dijo que lo iba a hacer público. Él ha manifestado... Porque una semana antes el presidente en un evento dijo, voy a hacer público en los siguientes días una lista. Comprendo. Una vez más digo, mi opinión es en derecho. Y hay dos aspectos en derecho. Uno, si es que hay presuntos delitos que investigue la Fiscalía. Y dos, si es que hay faltas administrativas en un debido proceso que investigue el Consejo de la Judicatura. Yo no voy a negar que hay muchos casos que preocupan al Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que debo decir? Individualicemos los casos de conductas de jueces que provocan problemas y que se investigue en derecho. Eso es lo que corresponde. ¿Se está estigmatizando, como piensa el doctor Terán, a la función judicial?
Yo creo que hay una buena parte de ataques, de una campaña de desprestigio. A mí mismo se me hizo una campaña de desprestigio, hasta ahora mismo. ¿Por qué? Por haber defendido la institucionalidad. ¿Y sabe qué? No someternos a ningún poder político ni de ninguna índole, sino la línea del derecho. Sin embargo, yo no puedo dejar de decir que hay varios casos, usted decía hace un rato, y yo me enteré por los medios de comunicación, no es mi atribución, le han destituido a una jueza en Guayaquil, fue destituido hace pocos días el juez ciudadano Lindao. Mire, más allá de entrar en el detalle, que yo no conozco, pero lo que hay que decir es que hay varios casos que han provocado problemas en el país y entonces no vamos a decir que sencillamente no se investigue en el marco del derecho, pero de ahí a irrumpir en contra de los jueces, romper el principio de inocencia, etc., no, de ninguna manera. Por eso, más bien como Estado, vernos juntos en el respeto de la institucionalidad, trabajando por un problema grave, la inseguridad que viven los ecuatorianos. Entonces, para finalizar, doctor Saquicela, pese a estas dos cosas puntuales que a usted no le gustaron y lo está exponiendo públicamente por parte del Ejecutivo, está dispuesto a sentarse a conversar con el presidente. Y no es que no me gustaron, sino que me actúo en derecho. Pero bueno, entiendo la expresión que usted usa en este diálogo. ¿Pero le gustaron o no? No es de derecho, más allá de gustos o de disgustos. ¿Le molestaron entonces? No, porque yo creo que tenemos que dialogar y trabajar. Lo que debo expresar es que cuando es en derecho lo es y cuando no lo es hay que decirlo. Y lo digo como corresponde, con altura y de forma democrática. Más allá de esto, ciertamente, reitero, yo creo que debemos hacer una suerte de mesa de trabajo, los distintos poderes del Estado, conversar, trabajar articuladamente, porque eso a quién beneficia al Ecuador. Yo no creo que al Ecuador le beneficie ni le guste romper la democracia y la institucionalidad, ni le guste dimes y diretes de sus autoridades. Las autoridades estamos para servir al país, siempre en el marco de la democracia y del derecho. Eso hace bien a los ciudadanos. Gracias, doctor Saquicela. Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Importante convocatoria que acaba de hacer para que se trabaje en beneficio de la seguridad del país y, claro, obviamente, de la administración de justicia.